Qué lindo y qué bueno tenerle con nosotros en este programa donde vamos a explorar una vez más las tierras bíblicas. Nos acompaña nuestro profesor, la persona que va a estar hablando y explicándonos específicamente lugares de la ciudad de Jerusalén, el doctor Samuel Pagán. Samuel, un saludo a la audiencia. Saludos cordiales, Pablo, saludos las personas que están al tanto de nuestra voz y de nuestra imagen. Qué gusto estar el día de hoy dialogando como las otras semanas de los temas que nos ocupan, que nos preocupan, que nos desafían, que nos entusiasman, que nos hacen reír, que nos hacen llorar de la Tierra Santa. El día de hoy, singularmente hablando de Jerusalén, la ciudad de oro. Nos acompaña también Sammy Pagán, que es el hijo de nuestro hermano Samuel. Sammy, dale un saludo a la audiencia, por favor. Saludos a todos, espero que se encuentren bien, fuertes, contentos, listos para celebrar Acción de Gracia mañana. Que el pavo esté ya listo, adobado, para que lo pongan en el horno. Y de verdad que es un placer estar aquí compartiendo con ustedes algunas de nuestras experiencias en la Tierra Santa y prontito fuera de la Tierra Santa. Vamos a hablar de eso también ya la semana que viene, pero de verdad estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Completa nuestro cuadro hoy el doctor Edwin Rivera Manso. Por favor, un saludo a la audiencia. Buenas tardes para todos los presentes, doctor Pablo, Samuel, Sammy, y también a todas las personas que están conectados a través de este live. Bien contento de poder estar aquí. La pasada semana pues me perdí de esta tertulia, pero hoy sí que no, con un tema que nos apasiona a todos, y es la ciudad de oro, como dice el doctor Samuel Pagán, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Un ícono para tres las religiones monoteístas y principales religiones del mundo, el Islam, el cristianismo, pero también el judaísmo. Así que tenemos un diálogo interesante delante de nosotros. Gracias a todos por estar aquí y bendiciones para todos. Le rogamos a usted que está viendo este programa que haga tres cosas que son sumamente importantes. La primera es que busque y le dé like, le dé me gusta a este programa. Eso nos ayuda a alcanzar otras personas. En segundo lugar, es importante que usted busque un botón que dice compartir, o en inglés dice share. Dele ese botón y comparta esta transmisión en sus redes. Nosotros estamos haciendo eso, todos nosotros estamos compartiendo esto en nuestras redes. Y en tercer lugar, queremos que usted nos envíe un saludo. Envíenos un saludo y lo vamos a colocar en la pantalla. Samuel, vamos entonces a comenzar, y la metodología que vamos a seguir hoy es que vamos a estar presentando fotos de Jerusalén y queremos que tú nos vayas explicando qué es lo que estamos viendo en la pantalla. Bueno, en primer lugar, saludos. Mira, Pablo y amigos y amigas, yo fui por primera vez a Jerusalén en el 1980, que fui a culminar mis estudios doctorales, y llegué y mi primera impresión fue esta vista que ustedes están viendo de la mezquita, del lugar santo, del lugar que era para el mundo musulmán. Es el tercer lugar más importante de su experiencia religiosa. Al lado de la mezquita, al lado de la explanada del templo, está el Muro de los Lamentos, al lado está la iglesia del Santo Sepulcro, y eso que ustedes están viendo ahí es una fotografía que se toma desde el Monte de los Olivos, y ustedes pueden ver la ciudad de Jerusalén ya detrás de la mezquita, del lugar, ¿verdad?, sagrado, y pueden ver esta experiencia, y por ese color de la ciudad y por esa cúpula es que se le llama la ciudad de oro. No solamente por la cuestión histórica, ciertamente, la arena es una arena rojiza que da la impresión a las 6 de la tarde, cuando el sol está cayendo, que la ciudad es de oro. Y eso es lo que ustedes están viendo, si ustedes están viendo delante de ustedes ahí. Samuel, esa es la mezquita de Omar. ¿Qué es lo que había en tiempos bíblicos en ese mismo lugar? Mira,
Tradicionalmente se piensa que debajo de la mezquita está la piedra, en primer lugar, la piedra donde Mahoma puso el pie para subir al cielo y recibir el Corán. Pero previo a eso, ese lugar era importante porque Abraham, de acuerdo a las tradiciones bíblicas y las tradiciones judías, iba a sacrificar a su hijo en ese lugar. Y hay un letrero muy importante que en ese lugar no solamente iba a estar el sacrificio, iba a estar toda esa tradición cristiana y musulmana, sino que se iba a ubicar el templo de Jerusalén. Es decir, que la santidad y el respeto de ese lugar se va por los tres lugares importantes, porque por David llega a la iglesia cristiana, porque Jesús viene del linaje de David, por Abraham va al Islam y al judaísmo, y ciertamente es un lugar santo para las tres religiones monoteístas el día de hoy. Aquí tenemos una visión un poco más amplia y en este momento la explanada del templo está restringida a personas musulmanas. Cuando yo fui allá en el 1989, en el siglo pasado, yo tuve la oportunidad de entrar a la mezquita de Omar, que se podía entrar en ese momento. Pero vamos a seguir viendo varias otras diapositivas. Esto es como una pequeña maqueta. Es la maqueta. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es esto? Esto está en la entrada al parque, donde está, o sea, al sector donde están todos estos lugares sagrados. Por ejemplo, ustedes están viendo en el centro de la foto el lugar donde se recuerda donde está la piedra de Abraham, la piedra de Mahoma. A la derecha y hacia abajo, ustedes pueden ver el Muro de los Lamentos. Si siguen a la derecha, van a ver el parque arqueológico, que el día de hoy tiene una importancia capital. Y si siguen hacia el norte, arriba de la maqueta, pueden llegar hasta el Monte de los Olivos, el Jardín del Getsemaní, en esa maqueta. Debajo directamente de la explanada, ustedes pueden ver al lado del Muro de los Lamentos, ya comienzan los barrios. La Jerusalén actual está dividido en 4 barrios amplios alrededor de la mezquita, alrededor de esta explanada. 1, el barrio judío. 2, el barrio cristiano. 3, el barrio musulmán. Y 4, el barrio armenio. Y esa es la división que se tenía en el 1980 y algo, y que se recuerda el día de hoy como las divisiones que hay políticas y sociales y religiosas que se guardan hasta el día de hoy. Esta es la bienvenida al Muro de los Lamentos, tanto en hebreo como en inglés. Y esa bienvenida, si uno la lee completo, lo que indica es la importancia del lugar para la tradición judía. Y una de las cosas que indican es que la presencia de Dios en ese lugar está desde la época de Abraham, siguió con David. Todavía el día de hoy, las comunidades judías van ahí a orar en el Muro de los Lamentos. Ahora, este está al lado del Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, solamente en español. En inglés se destacan otros componentes de la muralla de oración. Lo que pasa es que en español se conoce como el Muro de los Lamentos porque durante el periodo otomano no se permitía a los judíos ir a orar al mundo del Muro de los Lamentos, excepto en Yom Kippur, el día de la oración y el día del lamento. Por eso es que se conoce en castellano con ese nombre, pero generalmente se habla del Muro Occidental. Muy bien. Este es casualmente el lugar donde la comunidad judía ora. Este es el Muro de los Lamentos y uno puede ver la mezquita, ciertamente el lugar santo para la comunidad judía.
el muro de los lamentos, y arriba uno ve el lugar santo para la comunidad musulmana. Y si esta foto se siguiera a la izquierda, uno ve la torre de la iglesia del Santo Sepulcro, y al lado de la iglesia del Santo Sepulcro está la torre de la iglesia del Redentor, que es la iglesia evangélica luterana, muy cerquita también. Se camina 3 minutos, 4 minutos de un lugar a otro para que vean la santidad del lugar y el respeto religioso que tiene el lugar. Samuel, y en esta foto también uno puede mirar, por favor, uno la toma, y esta foto es principalmente vista desde la entrada que se tiene cuando uno camina por el barrio judío para entrar entonces al área del Muro de los Lamentos. Era una de las cosas lindas que sucede en Jerusalén, es esta ciudad franqueada por muros, y todo este espacio donde se tiene la oportunidad de hacer esa caminata, ¿verdad? Dependiendo de donde se entre, o por el barrio armenio, o por el barrio musulmán, como bien explica el doctor, o por el barrio judío. Y esta entrada que vamos haciendo generalmente con los grupos viene precedida muy cerca de una plaza que tiene quizá no una réplica, sino una construcción a escala, por ejemplo, de una menorá que está puesta, ¿verdad?, con una cúpula de cristal, obviamente construida, ¿no?, con esas dimensiones que se habla en el Antiguo Testamento. Pero siempre una sorpresa muy linda cuando los peregrinos van, poder entrar, ¿verdad?, y tener la vista frontal de la ciudad. Y esto que estamos viendo aquí ahora es ese contraste donde tiene que convivir el mundo cristiano, el mundo musulmán y el mundo judaico. Este montaje o este collage de fotos, esa rampa que usted ve en madera a mano izquierda, en donde está el Domo de la Roca, es la rampa que da acceso a como le llaman, la mezquita o la explanada de las mezquitas, donde no solamente está el Domo de la Roca, que ustedes ven ese domo dorado, obviamente son planchas de oro, de verdad, de 24 años, es real la esplendidez con que se ha construido, pero además de esa, ¿verdad?, que es curioso, se le conoce muchas veces a la gente por el asunto de la mezquita de Omar, por la película Lawrence de Arabia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que se van mezclando dentro de la historia, la cinematografía y todo ese proyecto, y que hoy en día penosamente está cerrado a la visita, ¿verdad?, de cristianos, de otros peregrinos del mundo, salvo aquellos que pertenecen a la fe musulmana. Y al lado de esa mezquita está la llamada mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad? Y si uno tiene los lugares más importantes, como el doctor añadió con relación a los 3 espacios de las 3 religiones, en el caso musulmán es el tercer lugar, porque obviamente está Meca y Medina. Meca, ¿verdad?, como el lugar principal de la religión, y Medina por el nacimiento del profeta Mahoma. Y entonces que obviamente, aunque no hay base histórica, pudiéramos decir aún con relación al espacio de que haya subido al cielo necesariamente el profeta, ¿verdad?, Mahoma, por ese espacio desde el cielo, o que haya estado tal vez en Jerusalén como tal, pero sí, obviamente es un detalle muy importante para la religión, ¿verdad?, musulmana, y es el destaque obviamente que se le da. Y eso que está ahí, ¿verdad?, son esas peregrinaciones, oportunidades de ir a orar, ¿verdad? A la izquierda estamos en el Muro de los Lamentos como tal, que se puede visitar, se puede ir a orar dentro de ello, y a la derecha está este asunto de los papelitos, que como el doctor la gente te pregunta, oye, ¿por qué ponen papelitos? No hay un verso bíblico que diga, y pondréis un papelillo en el muro, no es Reina Valera. Es una situación histórica, ¿verdad?, ante la conquista de los otomanos y la experiencia todavía, obviamente, en el tiempo del mandato inglés con los acuerdos de Balfour, que no estaba en disposición, ya que luego Jordania queda con Jerusalén y los judíos no podían ir a orar, y muchas veces esa oportunidad de colocar el papel o de llevar tu petición a aquellos que sí pudiesen llegar a orar. Y yo creo que es algo lindo que nos habla de la pertinencia de la oración, de la resistencia, de la resiliencia, de lo que uno cree que en todos los fe te sostiene en momentos de crisis. Así que Jerusalén tiene mucho que decirnos en este día. No, y que fíjate, Edwin y Sam y Pablo, desde la perspectiva educativa, ese muro, llegar al muro, nos permite hablar ciertamente de la historia de Israel, de la historia de Jerusalén, de la historia de la monarquía, momentos de triunfo, ciertamente, momentos de dificultades,
pero también ese es un lugar extraordinario para hablar de la oración y la importancia de la oración. Y fíjate, Edwin, cuando estuvimos ciertamente con una doctora de Puerto Rico, Liz Millán, Liz utilizó, y yo lo sigo después de ella, utilizó el Muro de los Lamentos para hablar de la importancia de la oración y la salud mental. Interesante esto. Recuerden que cada uno de nosotros presenta la fe desde la perspectiva de su vida. Sam habla desde la perspectiva musical, Edwin desde la perspectiva homilética de relaciones públicas, Pablo desde la perspectiva pedagógica, pero me llamó mucho la atención de Liz, que destacaba, miren, esta es la importancia, y eso que ustedes ven frente ahí son las escalinatas del templo. Wow, eso es impresionante. Y a la izquierda uno puede ver una entrada. Esa es una de las entradas principales que se tenía para entrar a Jerusalén, y esas eran dos entradas, dos puertas, una para entrar y otra para salir. Y esto era no negociable, entraban y salían, no se podía confundir, excepto las personas que estaban en duelo, que habían perdido un familiar. En vez de entrar por la entrada, valga, ¿verdad?, la repetición, entonces ellos entraban por la salida, y esa era una forma de decirle a la comunidad judía que estaban en un momento de dolor y que necesitaban el apoyo emocional y el apoyo espiritual de la sinagoga y de la comunidad. Una vez más queremos darle las gracias a todas las personas que se están conectando. Hay personas haciendo preguntas, se están contestando. Hemos colocado enlaces a los programas anteriores, así que si usted quiere ver el programa sobre Jericó o el programa sobre Galilea, puede utilizar esos enlaces. Pero ahora nuestro hermano Sammy tiene algo que presentarnos, y es un cántico que nos ha enviado. ¿Nos puedes explicar un poco acerca de ese cántico que nos has enviado? Bueno, este cántico, y en este caso y en este momento, la razón por la cual la estoy haciendo yo es que en ese momento no se hacía lo que se está haciendo en el video, que es cerrar la iglesia para que un grupo en particular tuviera tiempo de adoración en ese momento. Eso fue único. En ese momento fue único, pero los monjes del área se dieron cuenta del potencial de poder hacer eso, y ahora cuando hay grupos pequeños o no hay muchas personas y no hay mucho tráfico en el área, pues ya cierran la iglesia. La iglesia es la iglesia de Santa Ana, que está localizado al lado del estanque de Bethesda, que es donde tradicionalmente se conoce como donde el ángel bajaba, movía las aguas, y el primero que llegara pues recibía el milagro. Y ahí fue donde Jesús dijo: tú no tienes que esperar por ningún ángel que venga a mover agua, sino que le tomó la mano, lo levantó y hizo su milagro. Entonces esa iglesia se construyó en honor a eso. Y lo bien peculiar de esta iglesia, como les estaba mencionando, son las acústicas. Es una iglesia que tiene una acústica bellísima, bellísima, bellísima. Ahí fue que se dieron cuenta los monjes que están a cargo del mantenimiento y de que todo esté bien y que no haya problemas en esa área. Se dieron cuenta del potencial y ahora están comenzando a hacerlo. Ya vi que en algunos de nuestros grupos americanos ya han cerrado la iglesia varias veces para que todos esos grupos tuviesen esa experiencia. Pero honestamente, cuando yo pedí hacerlo en ese momento donde van en el video que van a hacer, el guía me miró, me abrió los ojos, me dijo: ¿cómo tú me vas a pedir algo así? Yo le no dije, es posible. Solamente pregunta, porque lo peor que nos pueden decir es que no. Y no había mucho tráfico en ese momento. La persona que estaba a cargo en ese momento, el monje que estaba a cargo, dijo: pues sí, que no hay problema. Nos cerraron la iglesia al frente para que nadie pudiera entrar. De vez en cuando se habían unos cuantos realengos que entraron, pero éramos prácticamente el grupo nuestro, y tuve la oportunidad de cantar una muy bonita melodía de 33 DC, y aquí se las dejo. Tú eres mi sustento,
a mi vida tu espíritu se deja ser conmigo. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre, Señor. La tempestad se calma. Como pudieron Muy ver, hermoso, muy hermoso. Qué linda como pudieron ver, experiencia, ¿verdad? estaba literalmente la iglesia vacía, solamente el grupito nuestro era el que estaba allí. Y fue una experiencia muy grata, todo el mundo salió con mucha bendición y la verdad que fue algo increíble, como una de esas experiencias que uno nunca olvida, y como cantante, como adorador, como compositor, uno se lleva esas experiencias en el corazón y la verdad es que ese momento en particular influenció mucho en algunas de las canciones de la última producción que hice y de verdad que estas son los tipos de experiencias que uno tiene por allá y son cosas que no hay dinero que lo pague. Muy bien. Y una pregunta, tal vez aprovechando la coyuntura de donde estamos, cuando uno va caminando por estos lugares, por ejemplo, en el caso de Santa Ana, que está justamente a la Puerta de los Leones, y por ahí comienza el proceso del Vía Crucis, porque inmediatamente está la Fortaleza Antonia y comienza, ¿verdad?, todo ese proceso y se puede caminar técnicamente a pie. Pero algo que yo empecé a darme cuenta cuando fui a Jerusalén, como Pablo decía en la primera transmisión, las conexiones. Yo, por ejemplo, decía, ¿por qué esta iglesia se llama Santa Ana y Joaquín? Yo no había escuchado, como protestante, nunca exponer evangélico al tema de las tradiciones de evangelio apócrifo y cómo estas cosas nutren nuestro conocimiento. O sea, para mí fue una visita de comenzar a darnos cuenta de cómo estas figuras u otras fuentes de información están en otros los evangelios, ya que tenemos a Pablo aquí, que es el gran maestro y educador. Esas conexiones que uno hace de repente, dice, espérate, pero esto no está en otro ámbito, pero ¿de dónde es una fuente que uno puede buscar y complementar ese conocimiento que tenemos? Hablando de conexiones, tenemos aquí una foto de la iglesia de San Pedro donde cantó el gallo, San Piero Gallicantus, ¿verdad? Porque son unos franceses, monjes franceses que están a cargo de eso. Lo interesante es que eso está construido sobre la vieja casa de Caifás. Y Samuel, ¿nos puedes decir qué se ha encontrado allá abajo? Mira, esta es una iglesia muy importante. No es la iglesia más visitada por los peregrinos, porque hay que salirse del camino de la Vía Dolorosa, pero para nosotros es importante, en primer lugar, porque recuerda el testimonio de Pedro, cómo enfrentó una adversidad. Y entonces ahí tenemos espacio para hablar de eso. En segundo lugar, ahí se encuentra la prisión donde estuvo el Señor preso la noche antes de ser crucificado. Cuando lo sacaron del huerto de los olivos, del huerto de Getsemaní, y lo llevaron a la casa de Caifás y allí estuvo preso. Y en ese lugar es que nosotros separamos tiempo, número uno, para orar en torno a cómo debemos enfrentar las grandes dificultades de la vida. Pedro en ese momento se desorientó. Previamente Judas lo había vendido.
luego Pedro lo enfrentó. Entonces vemos, uno, tenemos oportunidad de hablar de uno, la debilidad humana, pero al mismo tiempo presentamos cómo Jesús, uno, enfrentó la venta de Judas, dos, cómo enfrentó la negación de Pedro, tres, cómo enfrentó un juicio injusto donde lo lincharon, pero cuatro, cómo enfrenta la vida, cómo se enfrenta la vida para enfrentar la muerte de pie y con autoridad en el nombre del Señor. Hay un elemento más en esta iglesia que destacamos, y es que esta iglesia está en la cima del monte. Hay que ir subiendo desde el huerto de Getsemaní. Y los peregrinos judíos que llegaban a este lugar, que iban subiendo para llegar a Jerusalén, iban recitando salmos. Y uno de los salmos que más recitaban cuando subían a la ciudad de Jerusalén era el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No dará tu pie al resbaladero. Escuchen esto. Y se encontró cuando estaba subiendo, cuando las escalinatas van subiendo, en una esquina de escalinata se encontró un fresco, una fraseología del Salmo 121. Y la que se encontró, lo que dice es: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Lo que pensamos, lo que arqueólogos nos dicen, es que parece que en ese lugar había la montaña, era difícil subir. Entonces ellos ponían un texto bíblico para que les recordara que aunque subir era difícil, el Señor estaba con ellos ayudándolos en ese peregrinar. Y precisamente, esta iglesia. Y precisamente estamos viendo aquí el lugar por donde subían. Estas piedras no son del tiempo de Jesús, son del siglo 3 o 4, pero es el mismo camino. Igualito. Es el mismo camino. Antes, vamos a regresar un momentito a la casa de Pablo, porque hemos estado, a través de todos estos Facebook Lives, hemos estado hablando de cómo estos viajes nos transportan a los tiempos, cómo los lugares que visitamos, cómo vemos los lugares que Jesús visitó. Y mi experiencia, ya he ido varias veces a la casa de Caifás, como se conoce en inglés. Sí. Y es bien importante porque de la forma que uno entra, uno se imagina pues cómo va a haber una cárcel dentro de una casa. Tú sabes, si después en casa de un sacerdote, ¿dónde lo van a poner? Cómo era que tenía una cárcel. Y no es que la casa como tal tuviese una cárcel, y eso es lo que choca a los peregrinos cuando van a visitar. Bajamos un set de escaleras que es como si fuese una cueva. Ajá. Entonces eso se va bajando y bajando y bajando y llegamos a un cuarto que si mal no recuerdo era una cisterna. Ajá, el agua donde llovía se llenaba y entonces esa era la cisterna de la casa. Ahí fue donde pusieron a Jesús. Y cuando la gente ve eso, yo no he visto hasta ahora en los viajes todos los viajes que he hecho, persona que no salga con lágrimas de ese área. Claro. Porque nos da una nueva perspectiva. Acuérdense, aquí fue donde, después de Getsemaní, aquí fue donde vino Jesús. Lo sacaron de allá, lo pusieron ahí para esperar a que los sacerdotes llegaran y comenzaran la primera parte del juicio. Y ver eso, ver esa experiencia, bajar, ver dónde lo pusieron, saber que lo pusieron en un lugar tan frío, porque ese tipo de áreas, el frío se multiplica. Intenso. Y es un frío intenso, posiblemente en la ropa que tenía cuando estaba en el huerto. Y de verdad que la gente sale muy, muy conmovida. Y por eso es que nosotros le llamamos a estos viajes los pasos, o en este caso de Jesús, o cuando vamos a Roma, a Grecia, a Turquía, los pasos de Pablo,
porque estamos caminando esos pasos, estamos viendo esos lugares, estamos pisando esos lugares donde ellos visitaron. Y es muy importante saber eso porque es la razón, si se pudiera explicar por qué es que nuestras perspectivas cambian, esa es la razón. Y ahí es donde entroncan lo que bien decíamos, el elemento de las tradiciones. Por entonces, fíjate cómo enriquece y complementan, como hablábamos de Santa Ana, Joaquín, que lo tenemos de tradiciones, ¿verdad?, de los evangelios apócrifos y otras fuentes informativas. Esta es, entonces, ¿dónde está esto en el texto? Esto se lee entre líneas. Estas son tradiciones de dónde entonces en esta iglesia de Peter Gallicantu, dónde pudo haber estado la noche donde Jesús está. Y esa experiencia complementa tu visión del Calvario, complementa tu visión de lo que es lo que los cristianos tal vez hacemos en la Semana Mayor. Esa es el componente informativo que provee la arqueología, la historia, las fuentes que utilizan los redactores o que la iglesia a través del testimonio tradicional conserva. Pero no son cosas que tú sabes hasta que vas a la peregrinación, en vivo, hasta que caminas ahí. Y igual, Samuel, yo recuerdo una oportunidad donde fuimos evangélicos y católicos caminando juntos en este espacio y donde fuimos a ese lugar y tuvimos la oportunidad de leer uno de los salmos y llegar hasta el fondo del foso. Y tengo videos del llanto y las lágrimas de la gente al cantar cosas allí, ¿verdad? Como esas, gracias por tomar mi lugar, ¿verdad? Una alabanza extraordinaria de Claudina Brin, otra de temas del sufrimiento de Cristo. Así que qué hermoso este diálogo y cómo bendice todo esto. Doctor, adelante. Samuel, ¿qué es lo que estamos viendo? Necesitamos que enciendas tu micrófono. ¿Qué es lo que estamos viendo, Samuel? Ahora sí. Ahora me escuchan. Mira, sí, esta es una iglesia importante porque esta es la iglesia de todas las naciones. Y esta es una iglesia importante porque recuerda la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y uno entra a la iglesia y en vez de estar iluminada, así como todas las iglesias donde nosotros vamos, se percibe una oscuridad, porque el momento en que Jesús estuvo allí es un momento tétrico y de dolor. Dicho sea de paso, ustedes están viendo la iglesia ahí frente a ustedes. A la izquierda, al final, uno puede notar una piedra donde la tradición recuerda que Jesús se recostó para orar. Y esto lo que están viendo son los árboles de olivo y el que ven a la derecha abajo se piensa que tiene más de 2000 años, según los botánicos israelíes. Y si ese árbol tiene más de 2000 años, ese árbol estuvo presente cuando Jesús oró en ese lugar. Hay un elemento adicional sobre esta iglesia que no debemos olvidar, y es que se conoce como la iglesia de todas las naciones porque la iglesia católica, por 10 años, todas las ofrendas de los Jueves Santos se recogían para construir esa iglesia. Wow. Y como vinieron ofrendas de todo el mundo, por eso es que se conoce como la iglesia de todas las naciones. Oye, Samuel, y a mí me impacta muchísimo el tema de las naciones cuando tú tienes la oportunidad de ver esta... Hay un sacerdote que fue arquitecto llamado Antonio Berlucci, y Berlucci fue encargado por los franciscanos en un momento dado para hacer reconstrucción y construcción de muchas catedrales, ¿verdad? O de muchas obras. Pero en esta, o sea, cuando tú entras y la oscuridad se provoca porque las ventanas principalmente tienen alabastro, hay matices violetas intencionales para que creen ese efecto de la tristeza, de la penumbra, de la meditación. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de entrar a estos lugares, la experiencia propia estética y litúrgica tuya cambia, porque provoca en ti la reflexión, pensar en el tema de la oración. O sea, tú no puedes pasar aquí sin leer Juan capítulo 17, o sea, la experiencia de Jesús intercediendo, rogando por la iglesia, o las tradiciones como tal, las narraciones de la pasión, muerte de Jesús, donde por ejemplo Lucas exalta la pérdida de sangre, el sudor, la concentración. Entonces eso se traduce en el lugar y es maravillosa la experiencia que se tiene reflexiva. Pero ¿saben una cosa, Edwin y colegas Sam y Pablo y todos los que nos escuchan? Tradicionalmente Berlucci
se estudiaba desde la perspectiva de la arquitectura, cómo que preparaba el diseño de los planos, todo ese tipo de cosas. Ahora se estudia desde la perspectiva teológica, porque cada templo son afirmaciones teológicas. Por ejemplo, en la Galilea hace un templo con una puerta gigante y en la puerta pone la historia de la salvación. Es decir, que más que un arquitecto, que ciertamente era un gran arquitecto y un buen ingeniero, era un teólogo de la construcción. Y eso también es un valor agregado que uno puede ver en ese lugar. Samuel, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Esta es la Vía Dolorosa. No veo bien el número de la estación. 5. La número La 5. 5, muy bien. Ese es uno de los lugares donde la Vía Dolorosa se divide en 14 estaciones. Y cada una de las estaciones tiene un mensaje de la fe cristiana. En la número 5 se afirma, cuando llegamos a la estación número 5, se afirma la importancia de uno enfrentar la cruz con valor, enfrentar la cruz con dedicación, enfrentar la cruz con autoridad. Después de esta estación es que si, Jesús se cae y los soldados romanos toman a un líder de la comunidad para que le tome la cruz a Jesús. Entonces, y eso es importante porque participa alguien en la crucifixión de Jesús y no es de cualquier lugar, del norte del África. Es decir, que el color oscuro de la piel estuvo presente en el lugar, en el momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Alrededor de la crucifixión hubo blancos, hubo negros, morenos, hubo hispanos, soldados hispanos que venían de España, hubo del Oriente Medio. Es decir, para que tengan una virtud educativa y teológica para la próxima Semana Santa, la crucifixión y la resurrección se da en el medio de una actitud y un contexto multicultural y multilingüe. El Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se le ocurre meterse en la historia. Y cuando se mete en la historia, aunque geográficamente fue en una ciudad pequeña de Belén y luego en Jerusalén, el impacto desde el día 1 de la resurrección fue un impacto internacional, multinacional, global, de forma tal de llegar con el mensaje a toda la humanidad. La puerta, la tumba. Mira lo que me estás enseñando. Esa es la tumba, el jardín de la tumba. Le voy a dar oportunidad para que los otros colegas, ¿verdad?, también hablen, pero les voy a enseñar un aspecto arqueológico de las costumbres funerarias. Uno ve frente a nosotros, en el medio está la puerta de entrada a la tumba. Y si uno mira abajo, hay como una especie de lugar donde pasaba la piedra. Y todo esto es explicable físicamente. Lo que es interesante es que a la derecha, arriba, hay una pequeña ventana. ¿La pueden ver? Sí. Es que en las costumbres funerarias judías se pensaba que alguien que moría, el espíritu de esa persona se quedaba alrededor del cuerpo por 3 días. Entonces, al tercer día se iba. Entonces tenían que dejarle, porque cerraban la puerta de la tumba, tenían que darle una ventana para que el espíritu se pudiera ir. Esa era la costumbre antigua. Por eso es que cuando el Señor resucita a Lázaro, recuerden que la pregunta fue, mire, ya pasaron los 3 días, ya el espíritu se fue, es la implicación, ya no está ahí. Se complican las cosas, pero para el Señor de la vida eso no es así. Así que ese es el lugar de donde recordamos la tumba que se quedó vacía. Y dicho sea de paso, solamente una notita más. La primera vez que yo fui allí, si ustedes están viendo por dentro en este momento, estaba vacía. Entonces cuando yo la veo vacía, como que me entristezco, porque no había nada.
Y cuando salgo, en la puerta hay un letrero grande que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El problema hubiese sido que encontráramos algo. No hay nada, está vacía. Fíjense Edwin, Sammy y Pablo. que esta experiencia que uno tiene en el tema de visitar el jardín de la tumba, quizás mis acercamientos hoy están siendo como mirar esta persona que va desde una fe protestante, tal vez enfrentarse con ello. Quizás algunas personas, por ejemplo, que no hay más de una tradición respecto al tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La más antigua, obviamente, es del Santo Sepulcro. Sin embargo, la experiencia que uno tiene cuando se acerca al jardín de la tumba, primero que quizás encuadra extraordinariamente con el tema de la descripción evangélica de dónde fue la muerte, el tiempo donde se tuvo, el momento para practicar el Shabbat, la distancia, la forma en que se crucificaban las personas, esta idea no de las montañas, sino fuera de la ciudad. Este lugar, el Monte Calvario o la Calavera, este lugar encuadra con todas esas descripciones. Pero también la experiencia del huerto, del viñedo, de la tumba de una persona rica, de varias cosas ahí, el encontrar ese símbolo adentro de la tumba, quizás más que nada a lo mejor cruzado, bizantino, con relación al tema de alfa y omega. Tú te vas dando cuenta que este lugar tiene una virtud de decir, oye, esto es una buena posibilidad. Y segundo, la experiencia que se tiene de encontrarse con la tumba vacía, la comunión que se celebra allí. Si uno va a ver a nuestras peregrinaciones, generalmente surge en el eje de Lucas, ¿verdad? Que comienzan con el tema de la natividad, van a la parte del milagro o del ministerio, pero terminan con la semana que cambió el mundo. Entonces, terminar con la experiencia de mirar Santo Sepulcro, ver eso es su historicidad, pero mirar la posibilidad, ¿verdad? Que quizás hace de 3 o 4 siglos la iglesia protestante ha quizás afirmado un poco más en torno a la experiencia, es maravilloso. Y yo no creo que nadie salga igual del jardín de la tumba de Garden Trump. Nadie sale igual al estar tan cerca de esa rememoración de lo que representa la resurrección para todo creyente en Cristo Jesús. Eso es así. Y algo, una nota para nuestros adoradores que nos están escuchando. Es ahí donde casi siempre tenemos nuestro culto de oración. Tenemos una muy buena relación con la persona que se encarga de mantener el lugar. Y siempre lo que hacemos, dependiendo del tamaño del grupo, o nos dan una capillita, no una capillita, es como un parquecito donde nos reunimos, cantamos, adoramos, celebramos la Santa Cena. También, si el grupo es grande, ha habido momentos que hemos cerrado el lugar. Literalmente cerramos, llegamos a las 4 y seguimos adorando hasta que se cierra el parque, nosotros allí todavía. Nos tienen que sacar. Para el dolor de cabeza de la gente que está a cargo. Pero son personas que han compartido con nosotros muchos años, gente que están allá ahora en Jerusalén, que hemos conocido por muchos años. Uno de los muchachos que está a cargo de eso fue estudiante de papi. Y siempre nos tratan súper bien allí. Pero es ahí donde hacemos ese culto. Siempre tratamos de tener un culto de adoración a medida que nos los permitan, pero muchas veces es difícil por la cantidad de personas que van a los lugares y la cantidad de personas que quieren hacer exactamente lo mismo que nosotros queremos hacer. Pero tener este momento, poder llegar al jardín de la tumba, representando tantas cosas para nuestra fe, y poder tener ese culto de adoración y poder compartir, y luego que terminamos reímos, compartimos, meditamos, celebramos, lloramos, hacemos de todo. Es un lugar muy especial para nuestros viajes, para nuestros peregrinos, para nosotros. Está bien. Está bien. Queremos una vez más saludar a todas las personas que han estado escribiendo, todas las personas que le han estado dando like, me gusta a esta transmisión. Les rogamos que la comparta con otras personas. La mayor parte de nosotros, antes de ir por primera vez a las tierras bíblicas, no podemos comprender
toda la importancia que tiene, pero estas fotos, estas explicaciones nos ayudan muchísimo. Estamos ya para terminar nuestro programa. Antes de terminar, queremos pedirle a nuestro hermano Samuel que nos hable de qué vamos a hablar la semana que viene. Muy bien. Que hicimos un cambio en el itinerario, de manera que la semana que viene vamos a tratar un tema muy importante. ¿Cuál es ese tema, Samuel? Mira, con todas las dificultades del Oriente Medio y los desafíos que hemos tenido, hemos decidido en EO destacar el ministerio del apóstol Pablo, no solamente por peregrinar en Grecia y Turquía, no solamente por peregrinares en Grecia, Turquía y Roma, sino por cruceros, programas en España. Vamos a destacar el ministerio del apóstol Pablo. Y como la semana que viene yo estoy en Grecia, desde Grecia vamos a tener este programa. Edwin acaba de venir de Grecia, Sam ha estado en Grecia, en el lugar del apóstol Pablo. Pablo ha enseñado yo no sé cuántos temas, ¿verdad? Y cuántas clases sobre Pablo. Yo acabo de publicar un nuevo libro sobre Pablo. Es decir, que vamos a destacar al apóstol Pablo y vamos a ver cómo fue que este asunto de la resurrección le cambió la vida a miles y miles de cristianos antiguos, con repercusiones históricas y geográficas que llega hasta el día de hoy. Y eso va a ser la semana próxima. Vamos a ver la importancia para Pablo de la colina de Marte. ¿Recuerdan? Donde él predicó al Dios no conocido. Vamos a ver la importancia de Pablo para Corinto, la iglesia de los Corintos. Si usted hubiese estudiado teología en los años 70 u 80, Pablo, la peor de las iglesias de Pablo era Corinto, que le dieron muchos problemas. Sin embargo, desde los años 90 en adelante, donde se ha estudiado la sociología de la religión y la sociología de los grupos, hemos descubierto que Corinto tenía problemas porque era una iglesia creciente. Era una mega iglesia en esa época y el pastor disciplinaba a la gente y orientaba y educaba a la gente. Por eso es que la carta es así. O sea, mientras que en los años 70 uno le preguntaba a los estudiantes, ¿qué iglesia usted no quiere de Pablo? Yo, Corinto, yo no quiero ir para allá. En los 90 y el día de hoy uno pregunta, ¿cuál iglesia usted quiere de Pablo? Yo quiero pastorear Corinto. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que era una iglesia creciente, transformadora, multicultural, muy pegada a la escritura, a la doctrina de Jesús de Nazaret, y vamos a tener la oportunidad de hablar ese tema la semana que viene con Pablo, con Sam, con todos nuestros colegas, con Edwin, y yo espero que lo podamos disfrutar en el nombre del Señor. Y los que les gusten la Edwin, historia de cómo se forman los viajes, no se pierda la semana que viene, que vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Cómo te fue, Edwin, a ti en el itinerario de Pablo? Oiga, tuvimos una experiencia fascinante, ¿verdad? Nosotros hicimos en la experiencia de Ruta Mediterránea del crucero. Fue maravilloso y este año se añadió un elemento, Pablo y compañeros, extraordinario, ¿verdad? Nosotros estábamos justamente el 7 de octubre cuando todo se dio. Específicamente. Estábamos en Turquía, así que cuando volamos a Atenas, que tuvimos que hacer frente a todo esto, exaltando primero, ¿verdad? Que yo hizo un trabajo maravilloso en el tema de manejar toda la seguridad, la experiencia, pero conseguimos Pablo, que Pablo Jiménez es estudioso tan tremendo y un gran expositor de la palabra. Nos dieron dos experiencias sustituyendo la experiencia de Israel dentro del crucero. Extendimos nuestro tiempo en Turquía para hacer dos cosas que nos marcaron. El doctor Samuel Pagán estaba allí, puede creo que concluir conmigo. Visitamos dos puertos más de Turquía, uno de ellos fue el actual Bodrum, pero en la Biblia lo podemos conocer en la narrativa de los Hechos como la ciudad de Mileto, donde Pablo manda a buscar, en Hechos capítulo 20, manda a buscar a los obispos de Éfeso y Mileto, porque esta es la última vez que Pablo va a ver esta iglesia que fundó en el segundo viaje, y le dicen, y ellos lo abrazaban, porque la experiencia de que se le echaban al cuello, porque oró por Pablo, ora por ellos, y tuvimos la oportunidad de ver las palabras de Pablo. Dice, sé que pronto a mi salida, ¿verdad? Que yo estoy dispuesto a morir. Luego vendrán y se infiltrarán en el rebaño gente que no perdonará el rebaño.
y ustedes han sido puestos para cuidarlo. O sea, fue una experiencia en ese auditorio donde tuvimos la experiencia de leer el mensaje que hasta las lágrimas se nos salieron por reflexionar en torno al ministerio. Y el segundo día también tuvimos la oportunidad de ir a Nido, que se conoce en la escritura como el puerto desde donde Pablo llega y reorienta su viaje luego de las tormentas y demás rumbo a su experiencia de cárcel y muerte. O sea, imagínense, por la bendición de Dios, tener la oportunidad de ver estos lugares que tienen sermones tan extraordinarios de Pablo, porque en verdad Dios nos dio la gracia, ¿verdad? No haber entrado a Israel, pero sí a profundizar algo que no hubiésemos conocido de Pablo si no hubiese sido por esta oportunidad que el Señor nos da en este viaje. Hermanos, yo sé que podríamos seguir hablando horas, pero se nos está acabando el tiempo. Así que comenzando con Edwin, una palabra final, después Sammy y después nuestro hermano el doctor Pagán tiene el cierre. Bueno, agradecido de esta transmisión y como ven, la pasión se brota en nuestros corazones porque ha marcado, ha cambiado la forma en que vemos la escritura, no predicamos de la misma manera y invitamos a otros a que caminen con nosotros estas experiencias porque de verdad la oportunidad de conocer las tierras de la Biblia marca la forma en que lees la palabra, estudias la misma y también la predicas. Sammy. Lo mantengo cortito, nos vemos la semana que viene, estén listos para aprender mucho, tengan sus preguntas listas y porque hay mucha tela para cortar. Y solamente añado lo siguiente, miren, el Señor cuando culminó su ministerio, la expresión que utilizó para dirigirse a sus seguidores es vayan y hagan discípulos. Y de esa manera se enfatiza el elemento educativo en la experiencia cristiana. Estos peregrinares de fe a las tierras bíblicas, a la Tierra Santa, Turquía, Egipto, Grecia, Roma, no son peregrinares turísticos, aunque hacemos turismo hasta más no poder. La espina dorsal del programa es una virtud educativa, donde le pedimos al Señor que nos abra las mentes para comprender las implicaciones transformadoras del mensaje de Jesús de Nazaret, del mensaje de Pablo, del mensaje de Pedro, del mensaje de Lucas, Mateo, Marcos, Santiago y de Juan, de forma tal, Judas, de forma tal que el día de hoy nosotros podamos no solamente hablar con denuedo la palabra de Dios, sino explicarla con gracia y con sabiduría para que la gente lo pueda entender para la mismísima gloria de Dios. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Pablo. Que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.